Ahora, sin más, se abre un turno de preguntas. Yo creo que las ponencias han sido muy interesantes, pero siempre quedan dudas. Si alguien tiene algo que preguntar, pues vamos a aprovechar que los tenemos aquí a todos para preguntarle lo que estimemos oportuno. Y después, pues ofreceremos un ágape para todos los que quieran charlar ya más de una forma más distendida. Muchas gracias. Sí, no, yo quiero entender, se produce acoso escolar con que, dependiendo, los acosadores pueden ser uno o pueden ser varios y las víctimas puede ser una o pueden ser varias. Es decir, no tiene que haber ni un único acosador ni un único acusado. Puede haber un grupo de menores, sí. Es que se dice una actuación continuada. Sí, pero eso es en el tiempo. No, vamos a ver. El problema de la reiteración es porque lo que se trata de decir para distinguir la barrera entre una simple colisión, un conflicto que pueda haber. Yo tuve hace poco, ya digo, me llamó un amigo, no sé si lo contaba antes, lo tenía en la mente para contarnos y quería que iniciáramos acciones judiciales porque a su hijo le habían pegado en el colegio. Y el niño llegó con un labio roto y había tenido una pelea. Cuando yo hablo con él, digo, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Tal y cual, pero más veces dice, no, esta vez nada más. Y se ha peleado en el colegio, digo, bueno, pues este chico dice, no, si era amigo suyo. Entonces, está claro que eso no es una situación de acoso escolar, es una situación puntual de un conflicto donde además no hay desequilibrio de poder, que es una de las notas características. Eran dos iguales, es una lucha entre iguales, ha habido un conflicto como puede haberlo en cualquier ámbito de la vida y no llega a esa situación. La reiteración, la prolongación es en la conducta. Pueden ser uno o pueden ser varios. Luego tendremos que determinar si de entre los varios uno solo ha intervenido en una conducta, pero ya es un tema de prueba de valoración judicial, policial, es decir, porque yo puedo formar parte de un grupo, pero después se determina que yo he formado parte de un grupo de acosadores de manera puntual y si hay otros dos, por ejemplo, de ese grupo que ya han realizado más conductas. Yo trataré, si soy el abogado de ese chico, depende si soy el de la víctima, de demostrar que ese chico no ha llevado a cabo conductas reiteradas, prolongadas y por lo tanto no estamos ante un caso, al menos con respecto a ese menor, de acoso escolar. Pero eso ya será cuestión de valoración. ¿Vale? Yo, por contestarte, evidentemente estamos generalizando. Cuando uno generaliza, pues se va quizá a lo más frecuente, pero puede haber de todo. Puede haber desde un grupo que acosa a uno o desde una persona que acosa a muchos, ¿no? Pero lo más frecuente, lo que yo he visto es una persona que, por el perfil que señalaba antes, suele ser victimizada y un grupo, no suele ser alguien que me acosa, sino un grupo que me acosa. Dentro de ese grupo sí es verdad que suele haber algún cabecilla que lleva un poco la voz cantante, pero en ese grupo donde está este que lleva la voz cantante siempre hay un grupo que podríamos decir que son de alguna manera testigos un poco pasivos, pero también a veces activos, que jalean o están allí o se ríen o tal de esa situación de acoso. Y no solo que no la frenan, sino que de alguna manera echan más leña al fuego. Yo eso es lo que he visto que es más frecuente. Y, repito, donde habría que actuar es sobre esa persona, de ver cómo se ha consentido que eso suceda sobre él y por qué han tomado a este de víctima. Normalmente el grupo, que no es tonto porque ya se sabe que en un grupo todos nos envalentonamos más, el grupo siempre ataca a la persona que sabe que puede atacar. Y, como dice el refrán, a perro flaco todos son pulgas, es decir, que hay una persona que, eso siempre pasa en la clase, en todas las clases pasan personas que lo pasan mal, que se caen al suelo, que le sucede tal, pero siempre va a haber uno sobre el que se va a incidir mayor mofa, y ese es la víctima, ese es el que se considera más débil. Bueno, lo que sí está claro es que sea acoso o no sea acoso, desde los centros educativos y los padres siempre tenemos que procurar todo lo necesario para proteger a los niños. O sea, eso es por supuesto. Lo que está claro es que, al principio lo decía, una protección inadecuada es una desprotección. Entonces hay que saber muy bien o tener muy claro cuándo se produce un caso de acoso o cuándo se produce un caso de conflicto entre niños, porque las medidas de protección son diferentes. Entonces, proteger inadecuadamente no es proteger. Y
Igualmente, pues la sobreprotección, también el doctor nos lo ha explicado estupendamente, yo creo, es algo negativo para los niños porque les impide aprender lo que tienen que aprender. Entonces, igualmente, la falta de protección, por eso el equilibrio, también lo ha dicho en la ponencia, en el equilibrio está la virtud. La falta de protección pues puede traer consecuencias que son muy negativas. Pero yo creo que es muy importante a la hora de definir lo que es el concepto del acoso, tenerlo claro para saber qué medidas de protección, bajo el punto de vista nuestro, que somos los que estamos en contacto directo con los niños, los centros docentes y los padres, saber qué medidas de protección vamos a adoptar ante el acosador, que hemos visto que también es un niño que necesita ser protegido, y la víctima, que también tiene que ser protegido, lógicamente. Y, por supuesto, el resto del grupo, que son los testigos observadores, o llamémoslos como queramos. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Por favor, hablar al micrófono, porque estamos grabando la conferencia y si no se habla al micrófono luego no tenemos sonido. Buenas. En primer lugar, deciros que bueno que la charla está bastante bien, sobre todo la parte más humorística, ha sido muy divertida. Y yo hablo como, primero, cuando yo tenía hace 30 años aproximadamente, tengo, sí, 30 años, yo sufrí acoso escolar y después mi hijo lo ha sufrido también. Entonces, sé perfectamente lo que es el acoso escolar, tanto desde el punto de vista directamente yo como de mi propio hijo. Y entonces, es verdad que todo el mundo somos sensibles, yo eso no lo pongo en duda, y todo el mundo desde su ámbito de actuación, pues lógicamente intenta ayudar, pero quien más sensible es el padre de un hijo que siente incluso más sensible que cuando lo sufrí yo en mis propias carnes, ¿no? Entonces, haciendo esta pequeña introducción, quería preguntar si se tienen datos porque no se han dado, de números de denuncias y de números de condenas. Porque, por ejemplo, tengo aquí en el teléfono, en el iPhone, una noticia donde hay una fiscal de familia y protección de menores que se llama Susana Hernando, no sé si alguno la conocéis, que decía: los colegios deben notificar supuestos casos de bullying a la Fiscalía y nunca lo hacen. En 10 años no se me ha dado el caso de que un colegio denuncie en Fiscalía un posible caso. Ningún colegio en 10 años, es decir, en los colegios no hay bullying, no sé de qué estamos hablando. ¿Eso qué significa? Significa pues que no se denuncia, que se intenta ocultar, que se ponen excusas por todas las partes, tanto por los padres de los agresores como por los colegios en general, no voy a hablar de ninguno en particular. Eso es un problema. Y la teoría que habéis expuesto es correcta, yo estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho prácticamente, con un pequeño matiz en la última parte, donde se han dicho unas cosas que en otro contexto yo las comprendo y las comparto, pero que en este contexto creo que sobraban. Como por ejemplo, decir que la víctima tiene que aprender a saber defenderse, que tiene que darse a valer, que en la vida hay que saber luchar. Ese tipo de frases en este contexto creo que no son afortunadas y creo que yo, por mucho que le diga eso a mi hijo en mi casa, en la habitación de su cuarto, cuando llega al colegio y se encuentra la situación que se encuentra, esas palabras no sirven absolutamente de nada, se viene abajo. Pero no significa que el acosador... No entiendo mucho esto último que has dicho, Manuel, en relación que tiene que haber una relación de poder. No entiendo eso, porque desde el punto de vista de un adulto es totalmente incomprensible que un niño con determinada corpulencia le tenga miedo a otro con mucho menos. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de un adulto. No tiene ningún sentido que un niño que practica taekwondo, que compite y que combate y que pega patadas en la boca y que pega patadas en el pecho, le tiene pánico a otro niño que a lo mejor físicamente es muchísimo menos poderoso. O sea, el niño tiene una percepción del poder diferente al adulto. El niño cree que es menos poderoso que ese otro niño. Entonces, digo que no entiendo. Pero que el poder no es solo físico, creo que el doctor lo dirá. Es decir, cuando yo hablo de ese equilibrio de poder por lo que se trata, en los casos que yo he conocido siempre, el doctor, lógicamente, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista jurídico, te digo que tiene que haber, porque precisamente la conducta va dirigida a humillar, a menoscabar su dignidad como persona, y lo que se trata es de imponer el poder de uno sobre otro o de un grupo sobre otro.
Entonces, en ese desequilibrio de poder está una de las características de lo que es el acoso escolar. Con respecto, yo no sé si la referencia ya que has hecho, si es por mi parte, no sé si después en alguna de las intervenciones, yo he dicho precisamente que es una crítica que afortunadamente ya hemos superado en el tema del mal conocimiento que se ha tenido, es decir, precisamente lo que he criticado, que yo provengo también de una generación de hace, pues yo tengo 48 años, de los años 70, donde precisamente era, y se ha puesto en duda, mal conocido en el sentido de que había una permisividad, una tolerancia, cuanto menos, a determinadas conductas, sobre todo las más tenues, por el hecho de que entendíamos que una preparación para la vida, una escuela de vida, nos hace duro. Precisamente ha sido una crítica. Afortunadamente estamos avanzando a todo lo contrario, ¿no? No debemos de admitir, y lo primero es proteger a la víctima, eso seguro. Y lo primero que has dicho, no sé exactamente ahora ya... No, ha sido una consulta en relación al compañero de la Guardia Sí, Civil. Susana Hernando, sobre si Hernando, existen la datos, no se han conozco, dado. sí, es una fiscal, ha trabajado en menores muchos años, y yo no tengo datos. Sí es verdad que también he hecho referencia precisamente a que en el plano de las omisiones, de los silencios, no solo están las de las propias víctimas, los testigos que acompañan, y he hecho referencia al de los padres, que muchas veces niegan o tienen ese silencio, en el sentido que ya hemos expuesto. No, mi hijo no, eso me ha pasado a mí 1000 veces en Fiscalía de Menores, pero en temas de acoso y en cualquier otro delito. Cuando te reúnes con un padre y muchas veces tiene un enfrentamiento y decirle, quiere hablar solo con su hijo, aunque es menor de edad, tiene que estar allí. Pero es que cuando yo intento hacer ver al niño, al menor de edad, a veces de 14 años o de 15 años, pero de una madurez todavía pequeña en algunos casos, la madre o el padre inmediatamente siempre intenta saltar, no, mi hijo no, y es muy difícil, lógicamente, que trabajamos en ese ámbito educativo. Yo no tengo datos, pero evidentemente ya he puesto que los colegios durante mucho tiempo, y siguen haciéndolo seguramente, es que los colegios tienen una responsabilidad civil que hemos visto y tienen una imagen que proteger, pero que eso se va evolucionando también. El colegio tiene que prevenir, pero el colegio, evidentemente, yo no tengo datos de saber cuántos han sido denunciados o cuáles no, pero muchas veces se ha intentado, estoy convencido de ello, y además los tribunales, ya he dicho que hay muchas sentencias que dicen que evidentemente niegan esa conducta, las minimizan, las relativizan, primero porque son responsables y después porque tienen una imagen. Entiendo que muy pocos centros van a decir públicamente, mire usted, en este centro hay 48.000 casos de acoso escolar, porque por la sencilla razón de que al año siguiente no tienen una matrícula. La otra cosa es que no se trabaje, lógicamente, en un centro como se está haciendo para prevenir o para intentar detectar a tiempo esas conductas. Creo yo. Yo sí quería hacer un comentario. Primero, darte totalmente las gracias por tu comentario, porque creo que lleva mucha razón y es verdad que cuando uno habla mucho, pues puede decir cosas que tiene que matizar mucho mejor. Lo que quería decir era, efectivamente, cuando una persona está sufriendo un acoso y está siendo víctima, decirle tienes que aprender a luchar y tienes que aprender a defenderte, no hay que hacerlo porque eso cae en saco roto. Lo que me fijo muchas veces es en los adultos a los cuales atiendo, que han sufrido esto de pequeños, no en todos los casos, pero muchas veces ya aparece una conducta aprendida donde, por desgracia, en otras circunstancias similares, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel tal, vuelven otra vez a adoptar un rol. Ponía un poco el ejemplo de la funcionaria, que todo el mundo va. Y ahí es donde creo que hay que incidir en cómo esa persona puede cambiar. Por supuesto que tiene que cambiar la sociedad, por supuesto que hay que denunciar, pero yo lo que quería poner ese acento es que, y eso me parece muy motivador, me parece muy positivo, porque lo que me transmiten muchas víctimas es no puedo hacer nada porque esto cambie. Lo que yo intento es empoderarlo y decirle, oye, perdona, si consiguiéramos cambiar determinados aspectos de tu forma de ser y de tu personalidad y de tu manera de relacionarte con otros, sabiendo decir que no, poniendo límites, apoyándote en otras personas que te puedan ayudar, entonces las cosas cambiarán. Porque muchas veces se puede frenar o se puede, de alguna manera, parapetar. Pero efectivamente, quizá, por eso el matiz lo he pensado más en el adulto que atiendo que en el niño, que efectivamente quizá ese mensaje todavía puede ser contraproducente, porque encima parece que le culpabiliza. O sea que muchísimas gracias por tu comentario. Por desgracia, en muchas ocasiones, yo en el colegio, en mi experiencia, he vivido muchas ocasiones, o sea, he presenciado muchas situaciones de acoso, o por lo menos situaciones que se generaba mucha tensión en la clase, en el recreo, en distintos sitios. De hecho, en algunos momentos me he identificado con características del perfil de acosador y otras con las de víctima, ni siquiera como espectador o como observador, sino realmente sintiéndome yo culpable como acosadora o como víctima.
Desde un punto de vista externo, eso cuando presencias acoso se genera un malestar y una incapacidad de actuar desde el desconocimiento y la inmadurez que tenemos los niños. O sea, cuando vemos estas cosas no sabemos cómo actuar. Lo he escrito. Si decidimos recurrir a ayuda de los padres, profesores o adultos que nos puedan intentar ayudar, hay dos problemas, a mi modo de ver. Y uno es que puede haber sobreprotección y un dramatismo de llevar las cosas a un punto exagerado que no lleva a ninguna solución, y otra de minimizar el problema y decir, no pasa nada, y al final el niño ni siquiera entiende qué es lo que está pasando, sigue la situación igual. Entonces, no sé, ahí en la intervención de un centro, por ejemplo, o de un adulto, no sé ni cómo podría ayudar yo en alguna situación que presenciase siendo adulta con autoridad, ni cómo se podría. Bueno, lo primero que señalaba, lo he puesto así un poco de broma cuando decía lo del indio cherokee, porque era eso lo que quería transmitir, que el lobo bueno y malo está en nuestro interior. Quiero decir que todos son, luego hay gente que es mucho más víctima y mucho más acosador, por supuesto, pero que todos en momentos puntuales hemos podido recibir un ataque o hemos podido hacerlo. O sea, que esa sensación que tú tenías, que describía al principio, que te has visto identificado con ambos, es que yo también me siento identificado, porque yo también me he reído de gente y conmigo de mí se han reído bastante. Cuando decía lo otro, de qué hacer, creo que has puesto totalmente de la llaga, porque podemos dramatizar algo que no tiene mayor importancia o minimizar algo que sí que la tiene. Entonces, lo importante es saber definir bien lo que es el bullying o saber definir bien lo que es el acoso. Antes ponía el ejemplo, Manuel, ¿no?, de la pelea en la que uno le pegan el puñetazo y dice, bueno, pero esto, ¿cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas veces ha sucedido? ¿En qué contexto ha sido? Es decir, que pienso que una persona reciba un insulto, un ataque puntual, repito, no es que sea bueno, pero también creo que hay que ponerlo en su sitio. Yo creo que los niños, yo que tengo varios niños, noto cómo a veces se tratan entre ellos en situaciones que podríamos llamarlas de acoso, ¿no? Digo de mi hijo en mi casa, de lo que se dicen entre ellos, ¿no? Te huelen los pies, eres un no sé cuánto, es que lo vivo todos los días. Ahora, yo creo que eso también, puedo ir a la Guardia Civil y poner una denuncia a la Fiscalía, entonces me detendrán a mí, o puedo intentar ver hasta qué punto eso se mantiene en el tiempo, es decir, ¿es difícil discriminar hasta dónde llega o no llega una situación de acoso? Bueno, vamos a fijarnos en las consecuencias. Si esa persona, si ese niño, con el que además se puede hablar individualmente, lo está viviendo de una forma que ya le genera pues ansiedad, miedo, angustia o tristeza o que realmente le afecta, oye, pues por supuesto que hay que actuar. Que en un momento puntual alguien recibe un ataque, un insulto, que repito, no le quito importancia, pero en fin, creo que también tenemos que utilizar el sentido común, porque si no, estamos perdidos. Añadiría yo que en cualquier caso, cuéntalo. Quiero decir, no tienes a lo mejor la madurez suficiente o el sentido común. Claro, me parece que sí lo tienes porque lo primero que has hecho es actuar con valentía diciendo que has sido tanto acosadora como acosada, y es verdad que todos hemos estado en esa situación. Pero aún así, cuéntalo. Si el tema se trata de comunicar, no se trata de formar un escándalo ni decir sí o no, pero si tienes unos adultos en la comunidad educativa, profesores, educadores, y tienes unos padres en casa, no tienes que alarmar nada, pero cuenta la situación como tal, que a lo mejor los adultos sí te ayudan a valorar o a pensar que puedan adoptar las medidas o no. Es decir, no te lo tragues tú, no te lo calles, no tengas esa angustia, si tú que estás incómoda por una situación o observas una situación y tú tienes dudas, acude a tus padres si tienes confianza o acude directamente a los profesores, que me imagino que sabrán actuar ya en consecuencia. Relacionado con esta pregunta que ha hecho mi hija, me hace ver una cuestión. Habla de una cierta falta de claridad de lo que pasó. Yo quisiera preguntar, no que no alarguemos mucho, pero sí que se dieran algunas pautas sobre los protocolos de actuación, porque creo que nos ha dicho cuáles son los protocolos correctos de actuación en los casos en los que se detecta acoso escolar. Quizá unas notas podrían venir bien. Bueno, el centro, claro, el centro tiene su protocolo de actuación, que ya está regulado por la normativa de la Junta de Andalucía. Entonces ellos saben lo que tienen que hacer. Como yo en mi exposición comenté, si ya el hecho es lo suficientemente grave o ellos dentro de sus protocolos no pueden solucionar el problema, pues quizás ya sí haya que subir un escalón más y ya ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Sí.
Yo, bueno, si se me permite brevemente, no lo he leído antes por cuestión de tiempo, al margen de que el Colegio Británico desconozco un concreto protocolo que pueda tener, la orden de 20 de junio de 2011 que hemos efectuado antes, que tiene la Junta de Andalucía, establece un protocolo de actuación en supuesto de acoso escolar. Y voy a leer nada más los pasos. Paso 1, identificación y comunicación de la situación. Paso 2, actuaciones inmediatas. 3, medidas de urgencia. 4, traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 5, traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 6, recogida de información de distintas fuentes. 7, aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 8, comunicación a la comisión de convivencia. 9, comunicación a la inspección educativa. 10, medidas y actuaciones a definir. 11, comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. Y 12, seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. Es un protocolo de actuación, no quiero decir, pero evidentemente está muy estructurado y se puede disponer. Efectivamente, hoy en día existen protocolos de actuación reglamentados que pueden servir a todos los centros. Sí, a mí me gustaría decir que efectivamente el Colegio Británico de Sevilla tiene una política de comportamiento y dentro de la política de comportamiento tiene su protocolo antiacoso y protocolo antirracismo y agresiones de tipo sexual. En el protocolo de acoso, efectivamente, nos hemos basado en estos pasos que están previstos en la orden. Y lo más importante de todo para activar un protocolo es tener información. O sea, lo que está claro que muchas veces te encuentras es que mi hijo lleva acosado 1 año y ahora ya ha explotado y vengo a contarlo. Hombre, si lleva acosado 1 año, lo más importante para iniciar un protocolo desde el centro, si tenemos algo de información de que el niño puede estar acosado, es que compartamos la información para que podamos actuar conjuntamente. O sea, la idea es que no se produzcan casos de acoso y, por lo tanto, en todo protocolo que sea correcto, debe haber un primer paso que sea de información a todos los actuantes o todos los responsables en la educación del niño y que tengan un contacto directo, desde luego. Y para eso hay que poner claramente pues la información de las sospechas que se puedan tener. Y ese es el primer paso de todo protocolo que yo he entrado a analizar y del que disponemos aquí en el Colegio Británico. Yo creo que si ya no hay más cuestiones... por aquí hay una... Dejamos esta última cuestión y ya, pues si queremos comentar cualquier cosa, la comentamos por aquí ya. Son 2 preguntas muy cortitas. Una era que en el caso de legalmente, si los testigos tienen responsabilidad civil o penal. Y la otra, les digo las dos y ya si me contestáis. Para el doctor, ¿a partir de qué edad se desarrolla? Yo es que mis niñas son pequeñas todavía. ¿A partir de qué edad se desarrolla la empatía y con ese desarrollo así evitar que sean violentos con los compañeros? Gracias. Bueno, si queréis, como tengo el micrófono, contesto yo la segunda. No podríamos decir una edad, porque evidentemente todo es muy evolutivo. Entonces podríamos decir que, lo digo porque en la segunda infancia, o sea, a partir de los 5 o 6 años y hasta antes de la adolescencia, es muy frecuente que los niños a veces tengan conductas que los padres interpretan como ser profundamente antisociales. Y digo esto, o sea, yo digo en la crueldad de comentario, o sea, que a veces lo ves y entonces hay padres que empiezan, bueno, es que mi hija o mi hijo, es que esto tenemos que actuar ya porque esto es muy grave, ¿no? Y entonces yo creo que esto hay que contextualizarlo, es decir, yo a esa edad me preocuparía cuando esa persona, cuando ese niño o esa niña tuviera graves dificultades para hacer amigos. Por lo tanto, es muy importante los cumpleaños, las amistades, si sale o no sale, con quién se junta, tal. Creo que eso es fundamental. Todo lo que tiene que ver con el aislamiento y la dificultad para estar con gente, y esa edad es una edad de jugar y pasarlo bien, pues sería una señal de alarma. Con lo resto, si efectivamente hace un comentario que se hiriente y tal, hacérselo ver. Oye, esto no se consiente, esto está mal, esto no tienes que hacerlo, pero no me preocuparía tanto. La adolescencia es una etapa de cambio
absoluto, ¿no? Son auténticas bombas hormonales porque cambia totalmente el cuerpo, en las mujeres la primera menstruación, el cambio de fin, todo lo hormonal, y en el varón pues la testosterona, el vello, la agresividad y todo. Entonces, en ese momento también todo esto aparece a veces con más frecuencia. ¿Qué frecuente es que un adolescente le diga a sus padres: o maldita sea la hora que os conocí, sois la familia peor del mundo y que sepáis que estoy pensando en suicidarme? Algo que escandaliza muchísimo, porque a mí me escandalizaría, ¿me entendéis? O sea, que no lo digo en plan de broma, porque sé que he estado un poco irónico, pero pienso que en ese contexto hay que otra vez contextualizarlo. Bueno, ¿en qué momento lo ha dicho y de qué forma lo ha dicho? Y ya sí que en la adolescencia empieza a forjarse claramente la empatía, la capacidad que uno tiene de relacionarse con otros. Para tener muchos amigos y para poder estar con otros, uno tiene que ser empático. Si no, es imposible. Si no, enseguida aparece el conflicto. Entonces, tenemos que ver lo que decía antes. El adolescente, o en esa etapa de preadolescencia, empieza a conocerse, reconoce sus errores, algo que creo que es fundamental. Pide perdón. Vuelvo a lo de antes, una de las características del psicópata o del sociópata es ser un sinvergüenza, no sentir vergüenza por lo que hacen mal. Por tanto, cuando uno haga algo mal, porque todos hacemos continuamente cosas mal, pide perdón, hay arrepentimiento, es decir, oye, ¿tú te das cuenta de que esto tiene consecuencias? ¿Cuántas veces ante una circunstancia que catalogamos más o menos de grave no tiene ni media consecuencia? Y no digo castigar, no, oye, estoy apenado. Eso es empatizar con los sentimientos. Me da pena que mi hijo, que mi hija se comporte de esta forma. Me da pena esta circunstancia. Y entonces podemos de alguna manera también ir generando esa empatía en el hijo. Brevísimamente, el testigo como testigo no tiene responsabilidad civil ni penal. El testigo, si se queda en el ámbito jurídico de testigo. Otra cosa es que estés haciendo referencia al que hemos hablado, que acompaña al agresor como testigo. Claro, si se examina su conducta, dependerá si efectivamente es un mero testigo. El problema es que puede llegar a alcanzar la verdadera complicidad con el autor. Entonces podrá responder como cómplice, tanto penalmente como civilmente, aunque es complicado. O incluso puede llegar a ser coautor o autor por cooperación necesaria, pero dependerá de la conducta en lo que haya ayudado a la producción del resultado final. Es una conducta, en fin, hay dos teorías en el ámbito penal que no vamos a tocar ahora, de la equivalencia de condiciones, de la conditio sine qua non, en fin, pero dependerá si es considerado como testigo, no tiene responsabilidad. Si ha contribuido con su hacer, puede ser incluso autor por cooperación necesaria. Y entonces responderá, lógicamente, tanto penal como civilmente puede responder. Bueno, pero por la falta de denuncia yo... Pero por la omisión, dices tú, del deber de socorro, es muy complicado, menor. Ahí... Pero sobre todo siendo menor. Ya, pero digo que yo creo que es algo muy habitual, ya lo hemos visto, que se acompañen. Estos silencios son muy propios. Salvo que contribuya a la producción de resultados finales, es muy difícil establecer una relación de causalidad que te lleve a una imputación. Sí. Yo creo que la pregunta iba por ahí, ¿no? Por la ausencia de denuncia por parte del testigo. Tampoco. Y sobre todo si es menor de edad. Claro, si es menor no. Claro, otra cosa que ya sí he comentado antes, de los padres o del propio centro, por el deber de vigilancia o no, pero del menor no. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a los ponentes. No, Reyes.